Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, yo sí la veo. Excelente. Perfecto. Pues bueno, como lo he estado haciendo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada para ir madurando y retomando los conceptos. Entonces, platicábamos ya en la última clase que la base del camino del éxito en esta etapa es identificar adecuadamente una necesidad real y monetizable, ¿no? Y del modelo estuvimos platicando de la etapa de acertar o de asegurar el dolor. La primera hipótesis que revisamos fue escribir un problema monetizable que tiene que ver con lo que te duele, con los sentimientos, con la frustración. También platicamos de los errores más comunes y definimos qué fue el cliente. De ahí nos pasamos a platicar un poquito de la gran idea, de cómo debemos de estructurar esta primera gran idea y de los errores comunes también al escribir. Posteriormente platicamos ya de lleno de cómo escribir nuestra problemática, de lo que debíamos de buscar clientes, contactarlos, documentar la evidencia y hacer una investigación secundaria de mercado, de competidores. Finalmente, tratar de documentar el tamaño de mercado, los crecimientos y el FODA. Y en la segunda parte de la clase vimos el tema de cómo acertar con la solución, de ir desarrollando las mínimas características enfocadas a la dinámica del mercado y a la competencia. Tratamos de investigar un poco más del cliente en esta etapa y de la curva de aceptación de la innovación. Luego platicamos de los ejemplos concretos de Easy Glove en cada una de sus etapas, desde el prototipo virtual, los videos, luego nos pasamos al prototipo, ya cuando construimos varias de las versiones, cómo fuimos a Shark Tank, ahí fue cuando platicábamos de todo este tema, y cómo empezamos a tener retroalimentación masiva, ¿no? Después de eso y cómo la estábamos empezando a transformar. Finalmente, pues platicábamos de lo último que quedó, ¿no? De Easy Glove Home, de Easy Glove 00, ya con su certificado y cómo quedaba en las últimas etapas. Entonces, pues esto es un poquito de las imágenes, justamente, o sea, las primeras validaciones con los médicos paramédicos, los primeros conceptos ahí con el reloj, con un Apple Watch y una bolsa simulando el, el guante y pues las primeras intenciones de compra que les comentaba. Y justamente lo que nos comentaba Francisco, ¿no? En esta etapa era cuando nosotros estábamos participando. Ahí tenemos dos eventos muy importantes para nosotros que fueron el Inc. Monterrey, que justamente les comentaba que ganamos el tercer lugar y a partir de ahí empezamos a buscar más opciones donde pudiéramos lograr ese 1,000,000 de pesos para podernos financiar. Entonces, ahí estuvimos, digamos, en el ciclo de incubación, incubadora y participando por el fondeo. Y el último concurso en el que participamos fue de la Fundación MAFRE, que se dio a nivel Latinoamérica. Y luego en Latinoamérica, bueno, se dio a nivel nacional primero. Fui a la Ciudad de México y estuve concursando y pasamos a las semifinales, bueno, a las finales nacionales y de ahí nos pasamos a las semifinales de Latinoamérica y pasamos a las finales internacionales que fueron en España. O sea, la verdad es que es uno de los más grandes concursos que pasamos. Ahí el premio era de 35,000 € en efectivo para tu proyecto. Quedamos en tercer lugar y pues, digamos, en segundo lugar quedó una pulsera que daba un diagnóstico de una fibrilación auricular a través de un algoritmo. Entonces está embebido en un dispositivo general en su momento. Y el que ganó fue de Brasil y era un exoesqueleto para recuperar la movilidad. Ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, si los buscan
probablemente los encuentren y bueno, ese fue el último concurso en el que nosotros nos vimos enrolados y esto fue ya cuando tomamos la decisión de lleno de dedicarnos a terminar internamente el desarrollo de EasyGlove y dedicarnos al tema de diseño y desarrollo de producto. Entonces, aquí es cuando ya platicamos de lleno, ahora sí, cómo era la estrategia de ir al mercado y de la misma forma en esta etapa hay 3 características importantes. Esta etapa, digo, visualmente la vemos lineal, pero sucede en el mismo tiempo del módulo 2, bueno, de la plática 2, de la fase 2 de solución. Entonces, la divide principalmente el autor y yo concuerdo con eso, en que, pues, para que no nos desviemos, digamos, en el entendimiento de la importancia de acertar en la solución, lo describimos en módulos distintos, pero la realidad es que todo este contenido que van a ver se hace simultáneo en las entrevistas que hemos visto, en todo el tema de los formularios. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que, bueno, en cada uno de los tests que estábamos platicando, hay una equivalencia. Entonces, en el test 1 de prototipo virtual, nosotros tendremos que también hacer un pequeño énfasis en cuáles son los procesos de compra de los clientes y los modelos de venta. Digo, lo platicamos de manera genérica en la clase anterior, pero hoy en particular, pues ese es el enfoque, ¿no? O sea, sí estábamos muy casados con la solución y la problemática, pero ahora estamos enfocándonos en escuchar, ¿no? Cuáles son los procesos de las compras y las ventas. Luego, en la parte del prototipo, es enfocarnos también en descubrir el verdadero mercado y la infraestructura. Hoy voy a platicarles qué es esa infraestructura del mercado. Y finalmente, pues en la prueba de solución, ya en las últimas etapas, cuando se consolida EasyGlove, pues es ver cuál es el piloto para el desarrollo del cliente. Entonces, les hago una pregunta, o sea, si es mito o realidad, entonces me gustaría que me dijeran qué creen, o sea, que si se requiere un gran presupuesto de marketing para crecer, ¿qué creen? Frida, por ahí Yo creo activaste. que no. ¿Que no? Ok. ¿Alguien que difiera de Frida o que concuerde con ella? Yo creo que depende, por ejemplo, de qué es lo que vas a vender. Porque, bueno, si fuera yo, ¿no? En mi caso, si fuera algún dispositivo médico, eh, me voy directamente a buscar especificaciones, quién lo avala, o sea, muchos detalles para poder comprar algo. Pero, por ejemplo, si fuera otra cosa, casi siempre ven algún anuncio, que hacer anuncios ahora por internet es relativamente fácil, entonces creo que depende también qué es lo que la persona va a vender para el marketing que necesita utilizar. Excelente, Maffer. Adelante, eh, Sí, Rafa, aquí. Rafa, Yo perdón. todavía no cambio mi nombre. Gracias. Yo creo que ahí en la oración hay dos palabras que son un poco subjetivas, entonces hay que definir qué son, ¿no? Porque decimos gran presupuesto y crecer. Entonces, pues para empezar, ¿qué es un gran presupuesto? Y el otro crecer, porque yo podría decir, a lo mejor voy a crecer, no sé, a nivel de mi comunidad, ¿no? O por ejemplo, a nivel estado. Pero ya si necesito yo o quiero crecer a nivel de llegar a otro país, pues entonces ahí a lo mejor lo que estoy definiendo como poco presupuesto, pues ya no me va a alcanzar. Perfectísimo, muy enriquecedor todo lo que comentan. Y los 3 tienen razón, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, o sea, a grandes rasgos, o sea, no se requiere, pero sí depende de lo que mencionaba tanto Maffer como tú, Rafa. O sea, es muy importante entender a quién le vamos a vender y cómo lo va a comprar y quién lo está buscando, dónde lo está buscando, cuándo lo está buscando. Pero lo más importante es por qué lo compra.
Y va ligado directamente la cantidad de dinero que se invierte en marketing a responder esta última pregunta. Entonces, si nosotros entendemos adecuadamente estas 4 preguntas, o sea, quién, cuándo, dónde y por qué compra, pues nuestro presupuesto definitivamente se puede optimizar, ¿no? Y lo que mencionas del crecimiento, o sea, si es crecimiento en nuestra colonia, nacional o internacional, es correcto. O sea, una entrada a otro país puede ser muchísimo más costosa que entrar en México. No sé si estamos comparándolo con Estados Unidos. Sin embargo, nuestro cliente en Estados Unidos, pues probablemente tenga otras posibilidades, pueda pagar más, su medio de comunicación sea distinto. Entonces, si tratamos de entrar por el mismo canal de comercialización, probablemente pues fallemos en ese aspecto. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes se lleven en la mente esto, o sea, cuando empezamos todo el tema de la estrategia de la comercialización, hay que respondernos adecuadamente estas preguntas. Y era lo que les comentaba, ¿no? O sea, en la parte de la solución, o sea, cuando nosotros estamos buscando este proceso de mostrar el prototipo virtual de los videos iniciales donde se veía a Lizzie Glove llegar, pues ahí también nosotros estábamos aprovechando para preguntarles, oye, ¿dónde estás comprando tú aquí en México otros electrocardiogramas? ¿Quién te lo vende? ¿Cómo te lo está vendiendo? ¿Te está mandando información o no? ¿Qué consideras importante al momento de la comprar? Entonces, las respuestas técnicas, pues cuando le preguntábamos a los ingenieros biomédicos, generalmente ellos buscaban especificaciones. Pero cuando le platicabas al director de la empresa de ambulancias, pues se iba más hacia un aspecto económico y de rentabilidad y de margen y lo básico necesario para poder seguir echando a andar el negocio, ¿no? Entonces, en esta parte del prototipo es importante también empezar a descubrir cuáles son los consumidores. En la parte del test del prototipo, pues es también ver la comunicación y el descubrimiento. Entonces, ya me dijiste cómo compras, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te lo comunican? ¿Te lo están comunicando con videos? ¿Te lo están comunicando con flyers? ¿Te lo están comunicando en Facebook, en Amazon, en stands, en congresos, en revistas? Entonces, esto es muy importante de saber, ¿no? O sea, cuando llegábamos otra vez con el paramédico, pues el medio en el que ellos compraban, para nosotros fue como un descubrimiento. O sea, ellos tenían sus grupos de Facebook. Y existía un paramédico que ya tenía muchos años haciendo paramédicos, aunque fuera, digamos, un paramédico voluntario. Este paramédico compraba pulsoxímetros a mayoreo y se los vendía a los más nuevos. Y también él compraba o guantes en volumen y botas o lentes protectores y tenía curiosamente su canal de comercialización en Facebook, ¿no? O sea, su paginita donde él estaba vendiendo estos artículos. También descubrimos muy interesante, o sea, de una manera, pues ahora sí sorprendente, es que estos mismos paramédicos daban cursos de primeros auxilios. Y en los cursos de primeros auxilios, pues ellos mismos hacían promoción de algunos de sus insumos, ¿no? O sea, terminaba el curso y le vendían a otros paramédicos herramienta de trabajo. Entonces, de esta manera, le digo, visualizamos Facebook tal cual en el mercado. Bueno, en los grupos, pues un potencial canal de comercialización. Además, teníamos a estas personas o paramédicos ya con muchos años que pudieran tratar de comercializar EasyGlove. Entonces, para responder nuestro proceso de compra del consumidor, generalmente esto es el modelo general. Yo diría que un 80% de los productos siguen este modelo. O sea, primero te haces consciente en el cliente, o sea, sabes que existe. Entonces llegábamos con ellos y les decíamos, mira, pues hay una nueva alternativa
de un electrocardiograma. El siguiente paso es que el cliente evalúa. Entonces, en la evaluación del cliente, pues hay muchos factores, ¿no? Puede ser un tema de especificaciones, un tema económico, un tema de accesibilidad, o sea, de que lo necesitas en Chiapas, pero pues si nadie te lo vende, pues lo tienes que comprar a lo mejor por Mercado Libre o Facebook. Entonces, de disponibilidad principalmente. Los clientes, después de tomar esta decisión, pues ya pasaban al proceso de compra. Entonces, en el proceso de compra, pues hay que ver cuál es el canal. Entonces, puede ser, como les comentaba, Facebook, Amazon, Mercado Libre, grupos de WhatsApp, se lo están comprando a su paramédico local. Entonces, todos estos son canales de comercialización y de comunicación importantes a considerar, que los tenemos que ir descubriendo también, pues en la forma en la que estamos haciendo entrevistas. Y finalmente es el uso del dispositivo o del servicio del cliente. Este, pues es un claro ejemplo donde nosotros se lo prestábamos a nuestro primer Easy Glove, pionero Easy Glove, y lo utilizó en un niño, ¿no? O sea, el uso que nosotros lo habíamos destinado era para adulto y pues él lo estaba utilizando, digamos, de una manera diferente a lo concebido. Entonces, este es el proceso de venta y de compra y de comunicación. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que este proceso generalmente se lleva en cada una de las etapas y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo nuestro dispositivo va a cumplir con esas 4 etapas, ¿no? La de la conciencia del cliente, la evaluación del cliente, la compra del cliente y finalmente la retroalimentación del cliente. Pueden ponerle los nombres que quieran. O sea, el uso del cliente generalmente le llaman pues atención al cliente o postventa. En la postventa tú descubres todos los aspectos de cómo se utiliza, si le falla, si no le falla, si le gustó el dispositivo, qué cambiarle, qué no cambiarle. Y bueno, en la parte de comunicación, la estructura o la infraestructura que nosotros que tenemos que analizar siempre es de abajo hacia arriba nos vamos a topar con la empresa, ¿no? O sea, la compañía. Y en la compañía nosotros nos vamos a comunicar de una manera diferente. Entonces, internamente vamos a tener un concepto de lo que es Easy Glove y lo que representa, ¿no? Es una punta de lanza para un nuevo dispositivo. Perdón, para una infraestructura de construcción de dispositivos. Y luego el siguiente nivel son los socios. Digo, en el caso de Soluciones Kenco, la compañía y los socios están muy mezclados, entonces llegamos aquí casi es una sola. Pero pues en algunas otras empresas a lo mejor tienes socios totalmente capitalistas o que te aportan recursos económicos y puede variar un poquito. Entonces el siguiente, digamos, gran escalón de la infraestructura pues es lo que te dictan los socios. Entonces a lo mejor el dispositivo Easy Glove pues tiene intenciones de un mercado nacional o de Latinoamérica, pero los socios junto con la información que le pueda presentar la empresa, pues dicen, ¿saben qué? Pues si nos vamos a cierto país como Guatemala, pues no va a ser rentable. Entonces la comunicación no la vamos a dedicar hacia a ese rubro, ¿no? Entonces también los socios son parte de cómo se construye la comunicación de tu dispositivo. De hecho, es uno de los pilares o de los principales vendedores de los productos al inicio. Antes de que construyas todo tu producto, tu fuerza de ventas, generalmente los socios son los que más impulsan y los primeros que venden. Son cuando levantas el capital, pues son los primeros vendedores. De ahí el siguiente nivel que pueden alcanzar en el tema de comunicación, pues son los ahora tan aclamados influencers, ¿no? Ya le han cambiado los nombres o los comunicadores, Entonces, ellos en particular, pues tienen muchísima experiencia, mucha voz en el mercado. Entonces, conseguir que utilicen su producto, les den unos reviews, les den su visto bueno, pues ayuda a convencer a lo que anteriormente platicábamos, ¿no? O sea, los influencers ayudan a convencer a esa parte de la población que no es un early adopter. O sea, los que ya se les conocen como los late adopters. O sea, son personas que ya requieren
muchas especificaciones técnicas, mucha información que continuamente están comparando, que revisan 2, 3 opciones antes de comprar el producto, o bien que después de todo eso aún no lo compran y se esperan a que lo compre alguien más. Entonces, los influencers en esta etapa de la comunicación es un punto donde tiene mucha validez. En el caso del sector médico, pues pueden ser médicos que están utilizando tu dispositivo médico durante el proceso, los primeros que lo compraron y te dan reviews. Otro nivel, el que le sigue ahora sí es todo el tema de publicidad, mercadotecnia y redes sociales. ¿Y por qué está en este nivel tan alto? O sea, porque es más amplio y más fácil que se pueda distribuir. Entonces, cada uno de los niveles, o sea, hablamos de que en la compañía pues pueden ser 5, 10 personas. Los socios pues pueden ser igual unos 3, 4 personas. Los influencers ya pueden ser unos 10, 20, 30. Pero la publicidad pues ahora sí depende desde el canal, cuál estés utilizando, se vuelve muy amplia. Entonces, en este nivel, pues es importante identificar básicamente cuál es cada uno de esos canales y qué es lo que tenemos que comunicar eh, basado. Finalmente, pues ya el máximo de todo es el cliente objetivo. Entonces, cuando nosotros llegamos al cliente objetivo, o sea, este paramédico que ya lo utilizó y que aparte buscó la información y te lo adquirió, pues es la máxima de la infraestructura. Sin embargo, o sea, el cliente difícilmente va a llegar si tú no tienes una adecuada infraestructura de comunicación, si no tienes las primeras, digamos, pruebas con, o sea, con influencers o con alguien de posicionamiento adecuado o de renombre, y también pues si no hay una adecuada comunicación de los socios o de la compañía. Entonces vas escalando ahora sí que en cómo tienes que ir haciendo tu comunicación de tu producto. Entonces aquí lo importante es que en cada uno de los niveles ustedes determinen, bueno, cuáles son las principales influencers que yo puedo detectar en, en mi sector. Y no estoy hablando solamente de personas, o sea, también hay empresas con muchísimo poder en ciertas cuestiones. Por ejemplo, también en Easy Glove estábamos buscando centros, bueno, organismos, ONGs de infartos al corazón o asociaciones civiles. Encontramos una que se llama Salvando Latidos, que hizo buena mancuerna con nosotros un tiempo y ya después separamos caminos, ¿no? Pero ellos también eran muy fuertes en el mercado, ya traían varia experiencia. En otros proyectos como RC Práctica, que es este sistema de entrenamiento, pues hicimos mancuernas con una empresa en Estados Unidos que da entrenamientos para perros, bueno, entrenamientos de reanimación cardiopulmonar para perros. Entonces, ellos ya estaban posicionados, empezamos a hacer algunos videos, dieron ciertos reviews y eso apoyó a que varios pues centros de capacitación en ese producto se atrevieran ya a comprar, pues ya diría que una docena de RC Prácticas. Entonces, también nos dio la fortaleza para poder empezar a poner más fotos de ese mismo producto, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que en cada uno de los canales tengan ubicado en esta etapa, pues, cómo debemos de llegar hacia ellos. Entonces ya revisamos, o sea, cuál es la forma de venta generalmente, cuál es la infraestructura que deben de tener bien identificada para la comunicación. Y ahora lo que tenemos que identificar es cómo vamos a entregar nuestro producto. Entonces tenemos que tener bien claro que existe, ahora sí que en el mundo, siempre esto es, hay un proveedor y le va a hacer algún proceso que le va a agregar un valor y va a haber alguien que lo distribuya y va a tener un cliente. En el caso de manufactura, pues el proveedor puede ser quien nos maquila una pieza metálica, plástica. Soluciones Kenko es quien agrega el valor y la conjunta y le das, lo arma y le pone su sello de certificado. Y luego podemos encontrar a un distribuidor, en este caso de RC Práctica,
pues masivo, ¿no? Para los dispositivos o inclusive centros de entrenamiento que vendan el dispositivo. Y al último, el cliente, pues va a ser por quién va a pagar. En nuestro caso, RC Prácticas se convirtió en Mercado Libre en nuestro distribuidor. Y en el caso de Easy Glove, el distribuidor lo hicimos de una manera interna. O sea, construimos el brazo comercial y en el brazo comercial tratamos de encontrar los médicos, los primeros médicos que lo pudieran utilizar y a partir de ahí empezamos a buscar ya médicos. Entonces, ¿qué descubrimos en nuestro proceso de venta? Es que cuando llegábamos con los médicos en un centro de atención público, pues teníamos que ir de arriba hacia abajo. Entonces hablábamos con el médico de base y si lográbamos convencer al médico de base, pues era más fácil convencer a los residentes y si se convencía a los residentes, pues ya casi caían pues los demás, o sea, los internos, los preinternos, los internitos, y se me fueron sus nombres, pero bueno, hacia abajo en la cadena de médicos. Entonces esa es la manera en la que nosotros distribuíamos Easy Glove y ya nuestro cliente pues eran los médicos generales. De la misma manera, este aspecto es el que debemos de considerar en cómo vamos a ir al mercado. Si nuestro producto nosotros vamos a ser quien los maquile o fabrique, pues probablemente estemos en la parte de la manufactura. Si solamente los vamos a vender, pues hay que ser muy conscientes que esa va a ser nuestra tarea principal. Entonces aquí lo importante es que ustedes también identifiquen cuál es el rol principal en el que quieren participar. Entonces, aquí la última medida de acertar en la solución y la estrategia de salida al mercado es si tus clientes pagan. Entonces, era lo que platicábamos. Anteriormente creamos este programa de innovación para pioneros Easy Glove. Y si aún así no logras que tus clientes paguen un poco, pues todavía no estamos llegando al punto de realmente acertar en nuestro modelo de negocio. O sea, falta esa pregunta importante que nos haga descubrir cuál es esa característica mínima que tenemos que agregar o cuál es el proceso que requiere la persona para tomar la última decisión. O inclusive puede estar en un canal equivocado de comercialización o en un precio erróneo. Pero pues lo más importante es que para asegurar el tema de cómo llegar al mercado adecuadamente, o sea, consideremos estos factores de la cadena de valor, quiénes somos, cuál es la estructura que necesitamos seguir de comunicación en cada uno de los 5 niveles y el proceso de venta. Entonces, del estudio de mercado que les mostré en la última clase, ya les había mostrado, ¿no? O sea, hicimos ciertas preguntas, platicábamos de cierta manera de cómo ellos mismos se iban poniendo y sacamos una desviación del dispositivo en su precio. Entonces, el mínimo que buscaban pagar eran personas en un rango de 700 a 500 pesos y el máximo buscaba pagar entre 3,900 y 2,900 pesos. Y ahí fue cuando nosotros decidimos lanzar nuestro primer precio, pues en el tope, en el de 3,400 pesos. Si se acuerdan, pues en el proceso de emprendimiento lo importante es demostrar el valor de tu producto y cómo resuelve la necesidad. No lo podemos ligar a lo más económico al inicio, porque tenemos que tener el flujo constante para poder seguir avanzando en nuestro producto. O sea, acuérdense que una de las claves es seguir teniendo la capacidad de probar hasta que eventualmente entendamos adecuadamente. Y estos básicamente los 3 principios de cómo acertar en el mercado es escuchar adecuadamente a tus clientes, identificar el proceso de compra e identificar cuál es tu participación en la cadena de valor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Arturo, César. Yo creo que Mafer, dime. sí, bueno, es algo que
se me acaba de ocurrir más bien, que desde el punto inicial, ¿no? De que, bueno, no sé si ya hicieron esta pregunta antes, ¿no? O capaz no me di cuenta por despistada, pero mi pregunta es, ¿qué tanto cambió? O sea, su punto de vista sobre el objetivo, el producto que querían hacer, después, ya que recibieron una retroalimentación de las personas, los clientes, de lo que realmente querían en el mercado y cómo trataron de integrarlo o cambiarlo al producto que estaban haciendo. Claro. Cuando nosotros hicimos las primeras entrevistas, la realidad es que no entendíamos cómo funcionaba el mercado de México en dispositivos médicos. Entonces, ya después de todas estas entrevistas, el resumen que pudimos aprender es que el primer canal de comunicación para dispositivos médicos es el de boca en boca. Entonces, el médico es una persona que confía mucho en su propio sector. Entonces, si alguien te hace una buena recomendación como un dispositivo, es más fácil que vendas. Sin embargo, la comunicación entre los médicos es muy mala. O sea, un mismo médico puede tener una relación de 2, 3, 4 compañeros como máximo. Entonces tampoco, o sea, si tú vas con un médico, tiene 3 o 4 contactos. Y le decía, doctor, ¿le gustaría recomendar a alguno de sus compañeros para que pueda probar EasyGlove de una manera oportuna y con la posibilidad de algún descuento? Y ya a lo mucho te daban 2 contactos, les digo 4 contactos, el que más. Y así nos íbamos de referencia a referencia. Hola, ¿qué tal, doctor? Me pasó su contacto, el doctor fulanito de tal, y pues quería presentarle el producto, ¿no? De ese, digamos, 100% nos contestaban 50% y a lo mejor un 25% lográbamos las primeras pláticas. Entonces ese fue el primer aprendizaje, digamos, en el sector médico. O sea, la voz de boca en boca es un tema fundamental. Luego, el gremio de farma ha hecho mucho bien y mucho daño porque el esquema de representación, o sea, ellos tienen representantes de medicamentos. Entonces, hay una persona que vende medicamento A, B, C y D y tiene su cartera de médicos. Y esta persona va y visita a los médicos una vez al mes, cada 15 días, y les lleva muestras, productos con la finalidad de poder posicionar su medicamento. Entonces, eso es algo muy común en el sector de los médicos. Y pues eso hacía que para nosotros hacer eso, pues era invertirle mucho tiempo y muchos recursos, o sea, no era escalable, es el aprendizaje que vimos. Luego, el siguiente modelo que visualizamos es un tema de las expos. Entonces, ese es el otro gran negocio, digamos, del sector salud, son las expos donde van los médicos de cardiología o personas, pues sí, especializadas, busca de conocimiento, ¿no? Pero van con el tema de poder tener un papelito para agregar a su portafolio, bueno, a su CV, por así decirlo, o su currícula, porque algunos les piden para mantener el SNI o para algunas clases, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel. Entonces van a estos congresos, pero es costoso, la verdad. O sea, hay que poner la infraestructura, preparar los folletos, pagar los viáticos para ir, estar en el evento. Luego, pues sí se te acercan algunos, pero no muchos. Y pues ese es un tema ahora sí que de cómo vas a acercarte. Entonces, eso es lo que podría decirles que es la segunda lección de cómo se comercializaban los dispositivos. Y el tercer gran rasgo es que había algunas tiendas especializadas de dispositivos médicos. Entonces ahí empezamos, cuando platicábamos con médicos y paramédicos, pues les preguntábamos, doctor, ¿dónde compra su estetoscopio? Y algunos médicos nos decían, pues yo fui a la tienda de Nafarrate, que está en Avenida México. Entonces ya buscábamos la empresa de Nafarrate y era una comercializadora de dispositivos médicos. Y luego encontramos otra empresa que se llamaba USIN. Y USIN era especialista en la venta de todo lo respiratorio.
Y luego encontrábamos otra empresa y esta empresa era Surtimedic, pero Surtimedic era aquí en Guadalajara y tenía 2 líneas, ¿no? O sea, él tenía la de gobierno y tenía la privada. Y luego tenía la de minoría. Pero ellos solamente se dedicaban a ciertos productos. Entonces, platicando con ellos, pues te dan dando nombres. Entonces, el punto aquí es que ustedes vayan identificando cuál es ese distribuidor o ese interesado, ese stakeholders que más le haga sentido tener su producto. Y lo que nos dimos cuenta es que para los temas de cardiología estaba demasiado segmentado el mercado, o sea, no había un solo competidor que tuviera, digamos, una mayoría en el mercado mexicano. Entonces, ¿qué sucedió? Pues hay empresas de comercialización de dispositivo médico pequeñas, o sea, estamos hablando de 5 personas, 6 personas, que lo que hacen es sacar su registro sanitario y de su registro sanitario importan 5 o 10 dispositivos. Con estos 5 o 10 dispositivos tratan de comercializarlos y una vez que cierran el aspecto de las ventas, hacen los pedidos y ya se los traen, ¿no? Entonces tardan en llegar 35 días, 45 días. Inclusive había alguna de estas empresas que no solicitaba el registro sanitario y lo pedía como una muestra especial, ¿no? Entonces se seguía todo el proceso, importaba un primer dispositivo y este primer dispositivo lo mostraba para validar el mercado. Entonces, ese fue otro de los aprendizajes que nosotros estuvimos, pero eso lo vienes recabando cuando estás platicando inclusive pues con tu competencia, voy a decir, o sea, con tu competencia o con tu cadena de valor, ¿no? Entonces, no sé si eso te da un poquito más de contenido, Maffer, en qué es lo que descubrimos. Sí, muchas gracias. Y pues en EasyGlove es, como les decía, es un proceso, ¿no? Al final nosotros nos quedamos con este aprendizaje, como ya no había un solo distribuidor a quien le pudiéramos dar EasyGlove, pues decidió Kenko tratar de crear su equipo de venta. Eh, y digamos que es una área que todavía no logramos consolidar, el tema de la comercialización del producto. Y lo que les platicaba, ¿no? O sea, que fue cambiando nuestro enfoque ya de la comercialización al diseño y desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Que es justamente ya ligando todo esto que hemos platicado. Pues lo siguiente es acertar en el modelo de negocio. Entonces, de la misma manera van a tener modelos de negocio al inicio de su problemática, después de probar su solución y después de probar otra vez sus prototipos. Entonces, las 4 lecciones que tenemos que tener en cuenta para siempre tratar de acertar nuestro modelo de negocio. Una es que es iterativo. El segundo punto, bueno, además de ser iterativo, o sea, hay que tener en mente de que el modelo de negocio se construye también a través de la conversación con los clientes. Y eso pues lo podemos ver inclusive en el tema de desarrollo de dispositivos médicos, que el modelo de negocio, por más que a mí me gustaría que me pagaran por adelantado el 100% del diseño y desarrollo del producto, pues el cliente probablemente me diga, ¿sabes qué? Pues no te va a pagar el 100%, o sea, te voy a pagar el 50% ahorita y el otro 50% te lo pago conforme me entregas, ¿no? O probablemente nosotros nos encantaría pues recibir ese dinero por adelantado, como les decía, pero pues nos dice el cliente, ¿sabes qué? Mejor te lo voy pagando mensualmente. Y eso es lo que se tiene que ir platicando con cada uno de nuestros potenciales clientes. Lo segundo es que validemos nuestro modelo financiero y aquí el modelo financiero lo vamos a tocar en un módulo más avanzado, pero lo importante es que aquí se queden con 2 conceptos, ingreso y egreso. Entonces, lo más importante es que sus egresos sean más grandes, pues, perdón, sus ingresos sean más grandes que sus egresos para que puedan continuar emprendiendo. Y si no puede ser de esa manera, pues hay que ver la manera en la que financiamos ese proyecto hasta el momento en el que probablemente se convierta o llegue a su punto de equilibrio. Entonces,
El punto del equilibrio es esta parte donde lo que tú ya gastaste y lo que tú ya recuperaste a través de las ventas o ingreso por cualquier medio, pues es igual. O sea, estas tablas, básicamente en el lenguaje mexicano. La tercera parte es lo que les decía, o sea, tienes que planear tu modelo de negocio conforme también a un producto iterativo. O sea, no puedes irte con todas las características que encontraste importantes. O sea, tendrás que ir liberando cada una de ellas en ciertas etapas. Y esto es importante para la creación también de estrategia del producto. Finalmente, pues siempre estar pensando que la clave del éxito para el modelo de negocio, les digo, es mantener la comunicación del cliente. Y en particular en esta, o sea, hay 3 herramientas que les recomiendo ampliamente indagar un poquito más. La primera herramienta se llama The Value Proposition Canvas. Hay muchísima literatura, también por eso no voy a ahondar mucho hoy en día. Pero en esta estructura lo que podemos encontrar del lado derecho es a nuestro usuario y del lado izquierdo es un regalo y es nuestro producto. Entonces, en la parte del usuario tenemos en la parte superior una carita feliz y una carita triste abajo. Y luego un checklist. Entonces, el checklist significa todo aquello que debe de cumplir el producto. En el caso muy sencillo de un zapato, ¿qué es lo que debe de hacer un zapato? Pues permitirle a la persona transportar. Pero bueno, si el segmento es una mujer, a lo mejor uno de los trabajos que debe de cumplir es lucir bonito. Y bonito es una prioridad más alta que ser funcional, como si fuera para un hombre. Entonces, a este término del checklist les conocemos como un job to be done, o sea, un trabajo que se debe hacer. Ahora, en el mismo ejemplo de la mujer, o sea, si uno de los jobs to be done es lucir bonito y aparte es muy cómodo, es algo que le puede hacer feliz y le despierta una emoción. Y en la parte de abajo, pues le vamos a poner todo lo que nos molesta. Entonces, aquí a lo mejor nos va a molestar. En el mismo caso de la mujer, pues probablemente pueda ser el precio. Y lo vamos a ligar del lado izquierdo. Entonces, hasta el extremo vamos a encontrar nuestra propuesta de comercial. Y aquí vamos a decir, bueno, van a ser unos zapatos que van a ser cómodos. Y en la propuesta que ven como una L que va hacia arriba, vamos a comunicar. O sea, ¿cómo vamos a comunicar que son cómodos? Pues vamos a dejarles ahí algunos flyers, o vamos a hacer algunas similitudes y en la parte de abajo vamos a encontrar este medicamento. Entonces, este es un pain reliever, o sea, algo que si tú te lo tomas, ya no lo sientes. Entonces, en el mismo caso de los zapatos que son excesivamente caros, a lo mejor, pues puede ser unos meses, un pago diferido a meses, ¿no? O una promoción de un 10% de descuento, etcétera. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar para construir de una manera, digamos, ya más concreta todo lo que platicamos en nuestro aspecto y relaciona la visión de nuestro usuario o cliente con la solución que nosotros estamos tratando y hace una relación directa entre lo que me hace feliz y cómo lo voy a comunicar y lo voy a incrementar entre lo que ve el usuario y el regalo o producto que estamos haciendo y lo que debe de cumplir. Y finalmente, o sea, lo que le duele y cómo se lo vamos a dar. Entonces, esa es como la primera herramienta que les recomiendo puedan tomarse un poquito el tiempo de indagar más, como una actividad extra al curso. Pero la que sí vamos a revisar ya de lleno es esta que se llama The Business Model Canvas. Entonces, es una herramienta también muy utilizada en todo el tema del sector de emprendimiento. De hecho, lo que les comentaba, ¿no? Generalmente para aprender temas de emprendimiento adquirimos herramientas y los asociamos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al Business Model Canvas? Bueno, son 9 secciones y esta principalmente del lado derecho tenemos un Customer Segment y es el segmento de usuarios y de clientes que podemos tener.
Luego vamos a tener la parte de costos en la parte de abajo de ingresos y el modelo financiero. Entonces, en la parte de costos y estructura vamos a declarar todo aquello que va a sacar dinero de nuestros bolsillos. Y del lado derecho, todo lo que va a meter dinero a nuestro bolsillo. Ahora, del lado in-medio, como eje central del modelo, y esto es algo bien interesante por el autor, así lo hace, es que tú tienes que colocar tu valor, tu propuesta de valor, ¿no? Lo que hemos platicado acerca de, de la declaración de la problemática monetizable. Y aquí básicamente vamos a definir esa solución que está resolviendo la problemática. Ahora, lateral y como parte soporte de la propuesta de valor, tenemos que construir la comunicación o la infraestructura de la comunicación con Customer Relationship y Channels. Y la parte de la infraestructura de la cadena de valor del lado izquierdo con lo que les conocen como Key Partners o bueno, aliados estratégicos, recursos claves y actividades clave. Entonces, esas son las 3 partes que platicábamos de cómo vamos a estructurar nuestra llegada al mercado. Esta es una herramienta, les digo, sencilla para implementarlos. Y les digo, no los quiero agobiar con toda una teoría del Business Model Canvas, sino más que nada lo que a mí me interesa mostrarles es cómo fue el proceso de Easy Glove en su modelo de negocio. Entonces, esta es la primera versión, bueno, ahí tiene nombre de iteración 2, pero fue la primera versión que nosotros desarrollamos de Easy Glove. Entonces voy a retomar otra vez el segmento de clientes que encontramos en el lado derecho. Y nosotros decíamos, ¿sabes qué? Pues uno de nuestros segmentos de clientes son empresas de manufactura de dispositivos médicos. Luego, personas que tienen una idea y no saben o no tienen tiempo para desarrollarla. Entonces, ustedes dirán, bueno, está interesante. ¿Qué tiene que ver eso con EasyGlove? Pues nada. O sea, este fue nuestro primer modelo de negocio. Y es cuando a lo mejor estaban o sea, la idea de soluciones Kenko ahí metida en esos 2 post-its. Luego teníamos personas que están expuestas a situaciones de emergencias médicas. Luego tenemos paramédicos voluntarios y privados, enfermeros, doctores e internos. Y en otro post-it tenemos centros de investigación como son Google, General Electric. Entonces, en nuestro segmento de mercado, y era lo que les platicaba al inicio, teníamos tres clientes potenciales. Cada uno de esos clientes está representado en cada uno de los colores, ¿no? Entonces, las empresas de manufactura de dispositivos médicos era 1, las personas de situación de emergencia era 2 y los centros de investigación 3. Entonces, en cada uno de los recuadros del Business Model Canvas, pues existe la correlación y la relación. Entonces, ahorita nada más me voy a ir con los rojos para que fuera de clase puedan revisar los demás y traten de ver si hace sentido o no hace sentido este primer Business Model Canvas. Entonces, lo que nosotros les ofrecíamos a las personas en situaciones de emergencia era un wearable accesible que proporcionara información confiable del estado del corazón en menos de 3 minutos para reducir la probabilidad de un mal diagnóstico. Entonces, si se acuerdan en el problem statement, pues no decimos exactamente cómo lo realizamos. Y esto es justamente, o sea, es un wearable. Aquí ni siquiera sabes si es un guante, si es una muñeca, o sea, un reloj, si es una camisa. Lo único que estamos diciendo, bueno, lo usas, es accesible y te da información del estado del corazón en menos de 3 minutos. Y así reduces la probabilidad de un mal diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo importante en los recursos claves que teníamos que estar buscando? Bueno, uno de nuestros recursos claves en su momento pensábamos que era la parte de propiedad intelectual y también la plataforma web para ventas. Ese era como lo que nosotros consideramos en el aspecto. Adelante comprendimos que los recursos claves es todo aquello que necesitáramos en su momento para hacer pasar nuestra propuesta de valor.
Y en la parte de actividades claves, lo que nosotros tendríamos que hacer era actualización de firmware, capacitación y promoción, tarjeta de diseño electrónico, servicio postventa, registro sanitario, molde industrial de la carcasa. Entonces, esto era como lo que nosotros consideramos que teníamos que estar continuamente haciendo para que nuestro producto, en este caso el wearable, tuviera éxito. A quienes teníamos que buscar y convencer de que era una buena idea, pues buscábamos a distribuidores físicos y en online, proveedores de componentes electrónicos como son Analog Device, directores de Cruz Verde, perdón, y directivos del IMSS. Ahora, ¿qué es lo que nos iba a quitar dinero de nuestro modelo? Pues la tarjeta de diseño electrónico, la manufactura de 50 dispositivos, marketing, plataforma web, modelo de negocio y registro sanitario. Pero ¿qué era lo que nos iba a dejar dinero? Principalmente venta de accesorios y la venta del dispositivo directo. En la parte de relación con cliente, lo que nosotros proponíamos para estar continuamente platicando con ellos era un boletín trimestral de eventos, tips y mejoras en temas del corazón y también una compra personalizada de accesorios. Aquí era cuando todavía teníamos la idea, bueno, no estábamos seguros si hacer solamente un guante, sino unos accesorios retráctiles o un sistema que podías quitar y poner con electrodos tradicionales. Entonces, así es como luce nuestro primer business model. Después estuvimos trabajando, le digo, a través de todos estos procesos de incubación y pues lo que vimos es que, bueno, de ese mismo de dispositivos médicos, pues la realidad es que no es solamente estas personas que sufren una emergencia, ¿no? Sino que existen paramédicos voluntarios privados y enfermeras, ahora profesionales de la salud que están expuestas a situaciones de emergencias médicas y hospitales interesados para mejorar sus procesos de atención hospitalarios. Entonces, estas primeras dos post-its eran nuevas para esta nueva versión y lo que podemos encontrar ahora es que pues en la propuesta de valor sigue muy similar porque aquí todavía no estábamos pivoteando la propuesta de valor, pero lo que sí van a encontrar un poquito más diferente, pues es los recursos clave, ¿no? O sea, seguimos que ahora nuestro recurso clave es el talento y la parte igual todavía intelectual, sigue siendo la parte web. Ahora uno de los recursos se convirtió en conseguir un financiamiento y obtener la marca de Easy Glove y la parte de hacer una campaña de crowdfunding. En su momento consideramos que hacer una campaña de crowdfunding era una muy buena opción por el tema que les digo, estábamos en diferentes aceleradoras y hacía sentido. Afortunadamente yo creo que es una de las cosas que no logramos concretar para bien. Pero yo creo que invertimos aproximadamente unos 6 meses ahí metidos en el tema del crowdfunding y nos quitó mucho tiempo y energía. Para el tema del sector salud, todavía en el día de hoy considero que no existe una plataforma que permita lograr ese mismo impacto con un producto en el sector salud. Luego teníamos igual las actividades claves quedaron muy parecidas, pero también algo que cambió mucho fue, bueno, ¿sabes qué? También encontramos que Amazon podría ser un socio clave. Ahí estábamos tratando de comercializar ahora en línea. O sea, tratamos de llegar a Philips para que nos pudiera comprar ya la solicitud de patente. Entonces, en este punto de nuestro modelo de negocio, nosotros ya estábamos más enfocados en el licenciamiento de la tecnología y lo podemos ver en la parte inferior. O sea, en la parte inferior ya no solamente teníamos venta de accesorios, sino ahora tenemos venta directa del dispositivo y lo más importante, y luego licenciamiento de la tecnología y generación de información inteligente. Entonces, esto era como lo que estábamos validando en su momento como una segunda opción. En la parte de la estructura de costos, básicamente queda igual. Y bueno, una tercera iteración se ve ahora Daniel, Sí, ¿puedo hacer una adelante. pregunta antes de pasar a la tercera? Sí, claro que sí. Tenía la duda un poco como, digamos, este modelo, más o menos, ¿en qué etapa del desarrollo, digamos, de tu prototipo estabas?
Porque recuerdo que la clase pasada nos mostraste como varias etapas. Una cuando ya estaba el guante naranja, al final nos mostraste una que era, pues que entendí que se hizo con los chinos. Ajá. Y ahí es donde me entra un poco la duda, en el tema de las propiedades, de si eso de todas maneras tú se lo puedes vender a Philips, o aquí es porque estabas hablando, digamos, en una etapa previa a llegar a eso. Es correcto, estábamos en una etapa previa a la fusión, digamos, con los chinos. O sea, aquí estábamos platicando, digamos, bueno, aquí les tengo una imagen justamente para contextualizarlo de ya de todos los avances de EasyGlove. El primer modelo de negocio que nosotros construimos, lo construimos en esta versión roja. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya, digamos, la octava versión del EasyGlove. Entonces, esta primera versión, iteración del modelo de negocio, nosotros la hacemos en la parte roja. La segunda iteración la estamos haciendo aproximadamente aquí, en la naranja. Y esta última que les voy a mostrar, que es la tercera iteración, más o menos la construimos en esta versión, que ya nos estuvimos quedando un poquito más centrados y girados en la misma idea. No sé si esto Ok. ya te ayuda un poquito a contextualizarlo. Sí, muchas gracias. Perfecto, no a ti. Entonces me regreso. Entonces en esta iteración del guante, les digo, de naranja, todavía estábamos con las primeras pruebas del dispositivo, todavía no hacíamos esta relación con los chinos y justamente estábamos buscando con Philips porque ya habíamos presentado la patente y mucho de lo que nos comentaba nuestros mentores es que la vendiéramos, que, o sea, la panacea del momento era vender tu patente. Y ahí también invertimos muchísimo tiempo en buscar y tratar de llegar a los compradores de patentes y me metí con todo el tema de transferencia de tecnología, oficina de transferencia de tecnología. Ahí es cuando me di cuenta pues que me tenía que especializar en el tema de transferencia de tecnología. Y para mi sorpresa, después de varios años, pues la realidad es que las probabilidades de que te compren tu patente en el nivel en el que nosotros estábamos en dispositivos médicos es casi tendiéndole a cero. Cuando se interesan las empresas en comprarte tu tecnología, yo creo que lo podría resumir en tres aspectos. O sea, una es ya lograste la infraestructura y tienes los certificados para comercializar el producto y tu producto les hace sentido en su modelo de negocio y te pueden hacer una oferta. Inclusive te pueden hacer una oferta por la infraestructura porque tú ya montaste todo para hacer un producto. Entonces eso les llama muchísimo la atención porque más allá de que les cueste mucho dinero, les ahorras tiempo. O sea, tiempo en el tema de validación, en el tiempo de creación de los procesos, en el tiempo de diseño de la infraestructura. Entonces, ese es como uno de el primer punto que yo aprendí, digamos, ahora sí, en toda esta búsqueda. El segundo punto donde te lo pueden comprar, pues es cuando ya les estás robando cierto mercado del producto. Y la otra, generalmente que te platican que te compran, pues es para detenerte. O sea, el producto les hace tanto sentido y les estás dañando tanto un producto que es más barato adquirirte para ellos ganar ese mercado o lo otro que dicen, o sea, te compran para ponerte en el cajón. Entonces son como las tres opciones que, digo, vamos a platicar de ellas en el licenciamiento y en las estrategias de licenciamiento. Pero en ese momento nosotros estábamos tratando de alcanzar a Philips. Y pues aquí empezamos a crecer nuestros asociados claves, o sea, ya no solamente era la empresa de Mouser, perdón, de Arrow, sino una de Mouser, ya no solamente eran directivos de IMSS, y aquí lo más importante es que estuvimos buscando un manufacturero de dispositivos médicos en este modelo. O sea, nosotros buscamos aquí en México quien pudiera manufacturar EasyGlove. Y para nuestra tristeza, pues nomás nos pelaron 4 empresas.
O sea, de las 35 que hay en México registradas en Cofepris, 4 fueron las que nos pelaron. Y tratar de hacer negociación con ellas para adecuar sus instalaciones, que Easy Glove pudiera ser fabricado en su espacio y aparte corriéramos una relación de diseño, desarrollo, manufactura. Los volúmenes que nos pedían eran de miles, pues, de 10 miles mensuales. Y eso era imposible para nosotros. Entonces, el modelo de negocio fue pivoteando en este momento a centrarnos en el tema del licenciamiento de la tecnología. Y en la última parte, digo, estaba como intermedio, o sea, ya no les muestro totalmente el más actualizado. Aquí lo que fuimos integrando, pues fue, ¿sabes qué? Sí están los otros 3 segmentos de cliente que yo ya investigué y probé, pero también ahora hay un nuevo segmento que es la investigación del corazón. O sea, estas empresas que miden biopotenciales. Hay una muy famosa que se llama Biopac. No es un dispositivo médico, es un sistema de adquisición de ESG y pues su regulación es diferente. Entonces, en esta cuarta iteración, nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa si Siglov no es un dispositivo médico, pero es un sistema de medición de investigación? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos ahora a integrar otra opción con otro potencial segmento de clientes. Entonces me voy a ir muy rápido. Hicimos un cambio de nuestra propuesta de valor. Ya no decíamos que fuera un wearable, o sea, necesitábamos algo que fuera portable, accesible, que fuera un monitor, que tuviera una experiencia de usuario, que fuera barato y que además lo pudieran utilizar los mismos profesionales de la salud. Entonces aquí pueden ver más o menos cómo cambió nuestra propuesta de valor. De hecho, en alguna de las versiones intermedias agregamos por ahí que aparte de ser menos de 3 minutos, debería de reducir la probabilidad de muerte o de un mal diagnóstico un 40%. Entonces, así es más o menos como se va viendo. En nuestros recursos claves ya decíamos, bueno, sí necesitamos patente, pero ¿qué es la patente? Pues marca y patente y de la información de la Big Data que les comentaba, pues tenemos que desarrollar el hardware, es algo importante. En temas de estructura de costos, por el tema de la Big Data, ahora estábamos contemplando servidores, plataformas webs que antes no teníamos, y en la parte de ingreso ahora teníamos una renta de base de datos. Entonces nuestro dispositivo en este momento, era lo que les comentaba, o sea, ya podías tomar, registraba el médico manualmente o el paramédico la información y nosotros consideramos que eso era un modelo muy escalable de venta de información. Entonces ya no solamente tienes este tema de venta de accesorios y de accesorios y el dispositivo. Entonces ahora haces rentable tu información, ¿no? Aparte de que seguíamos con la idea de que podíamos licenciar la tecnología y otra manera de ingreso es que decíamos, bueno, vamos a vender el dispositivo y en la plataforma vamos a permitir que conecten varios Easy Gloves y de esos Easy Gloves cada toma de ECG cobre, no sé, tantos pesos. Entonces ya, si detecta alguna arritmia, nos asociamos con, les decía, con centros de cardiología y ellos nos hacen el diagnóstico o revisión del ECG y nos van a cobrar tanto y ya puede tener el paciente opciones de revisión. Entonces así fue, digamos, de una manera general en las primeras iteraciones cómo fue cambiando el modelo de negocio. En la parte de asociados claves, sigue habiendo la parte de manufactura de dispositivos y también aquí encontramos un asociado que ya se llamaba Inmatec, que era alguien que nos iba a hacer el diseño electrónico y industrial del dispositivo. Ya habíamos hecho vinculaciones con la Cruz Roja de Inglaterra y pues seguíamos buscando a Philip.
Entonces, les digo, a grandes rasgos, o sea, el modelo de negocio cambia, o sea, no es estático en ninguna de las etapas, e inclusive hoy les digo, es diferente, ¿no? O sea, nuestro modelo de Easy Glove actualmente está acotado a la venta del dispositivo y listo. O sea, ya no nos fuimos más lejos con este dispositivo por el tema de la planeación estratégica y los objetivos de Kenko hoy en día. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. No sé si tengan alguna pregunta. Daniel, nada más preguntarte cómo te fue al final con los chinos y lo que te planteó Alfonso. ¿Y pudieron hacer algo o ya no hicieron nada? Con los chinos, cuando estábamos tratando de levantar y hiciste la presentación, ¿cierto? En ese Sí, momento. sí. Excelente. No, ya no logramos nada con ellos. Lo de la Eh, empresa, ahorita que dices que hicieron ese modelo, es otra empresa después. sí, es otra empresa que conocimos a través del desarrollo del dispositivo. Si se dan cuenta, en la misma imagen hay un cambio entre la versión, digamos, 3, que es roja, y la naranja. Entonces aquí en la naranja nosotros fue cuando conocimos a los chinos, pero les comprábamos el dispositivo. O sea, ellos nos lo vendían en, no sé, $30. Más, no me acuerdo, pero nos lo vendían. Y después ellos vienen a México, los contactamos en alguna feria y les digo honestamente al representante de la empresa, le dije, oye, me gusta tu dispositivo, lo estoy abriendo, lo estoy modificando y lo estoy agregando al guante. Y me dice, qué interesante, so interesting. Can I take you a picture? Y yo, oh rayos, no, pues sí. Me dice, thank you. I will talk with my CEO and I will mail you. Y yo, ok, thanks. Y ya como a los 5 días que regresaron, me dice, oye, estamos muy interesados en todo lo que están haciendo. Y yo recuerdo haber leído ese correo y le decía a mi socio, o ya nos compran o ya nos van a piratear. Y le dice, nos gustaría platicar con ustedes y ver cómo podemos trabajar. Y eso hicimos, o sea, no tuvimos una videollamada, ya fue todo por correo y ellos nos dijeron, ¿saben qué? Les vamos a dar un precio muy accesible para que puedan continuar su desarrollo. En cuanto tengan, ¿cómo se llama? Viabilidad técnica y financiera, pues nos la hacen saber y nosotros les ayudamos a crecer el dispositivo. Y se empezó con el programa de pionero Easy Glove, lo podemos posicionar un poquito más y llegamos al acuerdo de sacar su registro sanitario aquí en México y que solamente nosotros pudiéramos hacer la representación de este dispositivo. Entonces, el modelo de negocio se transformó en ese punto. O sea, cuando entra un aliado estratégico y te hace una propuesta así, nuestro modelo de negocio cambió a, bueno, el registro sanitario ya no solamente de Easy Glove, ahora es de nuestro dispositivo genérico, ¿no? Que sirve de base. Y ahí pues nos asociamos ya más fuertemente con los chinos, les ayudamos a introducir su dispositivo aquí en México. No pegó, la verdad es un dispositivo muy noble, pero el segmento de México para el tema de cuidados del corazón en cardiología, como ellos lo traían conceptualizado de telemetría, no está en México todavía ese modelo. En China, pues es la gran panacea. De hecho, ya nos decían, ¿sabes qué? Nuestros dispositivos aquí en China, o sea, por ley ya están conectados a ciertos servidores y ya tienen ciertos protocolos y pues dista mucho de lo que es en México. Entonces ahí, pues, digamos, nosotros desistimos de la persecución de ese modelo híbrido con ellos. Pero pues nos quedamos con el registro sanitario de su dispositivo y hasta ahí. Entonces, les digo Digamos, como... pues, fue como Ajá, una joint venture, ¿no? Al final, más o es menos. correcto. Ok. Sí, pero fue, digamos, un joint venture
que no nos sentamos e hicimos un contrato súper extenuante y los términos, o sea, fue muy, digamos, fluyó, ¿no? Eso fue algo que a mí me agradó con los chinos, dejaron fluir, digamos, el qué va a pasar. Sí fijamos, digamos, como algunos condiciones de que, bueno, pues te vas a quedar con mi registro, pero pues tú te encargas de los gastos, ¿no? En México y cuando lo tengas me avisas. Y vamos a tratar de conseguir algunos aliados de distribución. Y ahí fue donde todas nuestras entrevistas con los diferentes aliados nos ayudaron a platicar con ellos. Y nos dimos cuenta ahora con un producto como un electrocardiograma portátil, pues que el segmento todavía no estaba tan disponible, pues, o sea, con todo el tema de la telemetría. Digo, ha cambiado un poquito el panorama después de COVID, o sea, sí se reforzó muchísimo y era lo que platicábamos, ¿no? O sea, el timing es muy importante para todos estos temas de desarrollo y de innovación. Muy interesante, pues qué bueno que sigues ahí trabajando con ellos. Felicidades. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, digamos... Daniel, perdón, Dime. Adelante. tenía una pregunta, quería aprovechar que más o menos está sobre el tema. Entonces, digamos que ustedes utilizaron después la tecnología de los chinos como parte de su desarrollo y digamos que ahí tuvo que haber entonces como un licenciamiento de su tecnología hacia ustedes, ¿verdad? Sí, justamente el primer correo que nos cruzamos, yo le dije, oye, firmamos un NDA, we want to talk about the IP transfer, así fue el correo. Y me contesta, what? De que, what is that? Y yo como que no manejan eso en la empresa. Y ella me dice, no, pues, o sea, es importante, pero lo más importante es make a business. Entonces, o sea, sí hubo un licenciamiento de la tecnología, digamos, implícito, porque nos enviaron archivos técnicos, o sea, literalmente uno de nuestros ingenieros pudo entrar y, digamos, entender cómo enviaba el protocolo de comunicación Bluetooth y desarrollamos una plataforma propia de comercialización. Entonces ya pudimos brandear. El modelo de negocio ahí es un white labeling. Entonces, ellos chinos dicen, ¿sabes qué? Tú me compras 10,000 unidades de mi dispositivo y yo le pongo Kenko. Obviamente nosotros no teníamos tanto dinero para tantas unidades y le dijimos, oye, pues me encantaría, pero pues no se puede. O sea, mándamelo así como lo tienes. Y las primeras unidades que le comprábamos, pues era lo que les comentaba, o sea, eran 1, 2, nos las enviaba por paquetería FedEx y así. Y después de que obtuvimos el registro sanitario, sacamos el permiso de importación, pues ya le hicimos una compra más consolidada de como 500 unidades. Entonces ya entre esas 500 unidades, ciertas acordamos que las íbamos a comercializar como el producto de Easy Glove Home, así es como lo tenemos. Y el otro porcentaje iba a ser destinado como insumo para la tarjeta. Ya cuando llega aquí en Soluciones Kenko, o sea, nosotros ya internamente tenemos un proceso, hay que hacerle ciertas modificaciones y reprogramación a la tarjeta, o sea, para que ya funcione como un Easy Glove, por el tema de que los sensores están en el guante y que utiliza 2 sensores en vez de 3, entonces hay ciertas modificaciones, digamos, técnicas que nosotros ya hicimos. ¿Cuál fue la lógica? O sea, eso es lo más importante de todo esto que estoy haciendo. El desarrollo de hardware nos estaba tomando 3 o 4 veces el tiempo. Y en una de nuestras, o sea, de nuestras pláticas de emprendimiento decían, el software tiene plataformas de desarrollo, o sea, que tú entras y ya tienes, digamos, cierto avance tecnológico adelante. Y el hardware, lo más parecido que tenía, digamos, son las tarjetas de desarrollo. Y a partir de tu tarjeta de desarrollo, tú haces todo el hardware propio y ya después lo adaptas, ¿no? Entonces, en el equivalente de a software es como decir, bueno, sí, sabes que desde cero voy a diseñar mi aplicación. Y eso no hace sentido en los temas ágiles.
y menos de desarrollo de producto. Entonces fue cuando, o sea, por iniciativa de mi socio me dice, oye, pues, ¿por qué no tomamos ese concepto, lo migramos a hardware y tomamos una primera versión de una plataforma? Y fue lo que hicimos. O sea, tomamos la plataforma de hardware y la modificamos. Y eso nos adelantó, yo creo que 1 año de trabajo en hardware, lo que nos permitió de una manera validar más rápido. Y ese fue el aprendizaje. Súper. Oye, Daniel, perdón, otra pregunta referente. Va un poco en cuanto al registro. Supongo, o sea, el registro que sacan es sobre el producto total, ¿no? O sea, Es ya correcto. con sus modificaciones y todo, pero de alguna manera el hecho de que viniera como ya de una tecnología que está validada, pues a lo mejor no en México, o bueno, no con registros en México, pero en otro país, o no sé si por la FDA o por alguna otra institución, si eso les, de alguna manera, como les ayudó pues a que pudieran conseguir de una manera más, pues no sencilla, pues, pero digamos que se ayudó o contribuyó a obtener de una manera más fácil los registros. Nos ayudó con el avance técnico, pero no nos ayudó con el aspecto regulatorio total. O sea, si viéramos el proceso regulatorio en la parte de diseño y desarrollo, nos adelantó un 50%, así, ¡puf! Dimos un brinco técnico muy grande. Pero aún así, como nosotros, digamos, utilizamos el producto como un insumo, hay que pasar por toda la cadena. O sea, ya lo diseñaste, ahora hay que hacer las verificaciones, las validaciones, las pruebas preclínicas, clínicas y garantizar la seguridad. Entonces, digamos, del 100% regulatorio sí nos adelantó en la fase de diseño bastante, pero no en el proceso total regulatorio. Ahora, sí nos ayudó también un poquito en las pruebas preclínicas porque nosotros decíamos, este es un electrocardiograma con características muy parecidas, un 60%, y tiene estos resultados. Entonces, cuando nosotros sacábamos, digamos, el mismo experimento, pero con EasyGlove, era una comparación, digamos, 1 a 1, casi casi. Obviamente había ciertas variaciones en algunos de los algoritmos, pero ya, o sea, esa era la gran diferencia, ¿no? Ok, sí, no, muchas gracias. No a ustedes. Entonces, digo, hasta aquí cerramos el modelo de negocio y entendemos cómo va a ir cambiando, ¿no? En cada una de las situaciones. Pero es lo que les comentaba, es muy importante que entendamos proceso de compra, cada una de las 4 etapas, la infraestructura de comunicación y finalmente la cadena de valor, ¿no? Y estos 3 puntos es lo que vamos a estar platicando ya de dispositivos médicos en las siguientes clases de lleno. La otra herramienta que también les recomiendo puedan indagar muchísimo es el Lean Canvas. Y el Lean Canvas, a diferencia del Business Model Canvas, se centra totalmente en el usuario y en el cliente. Entonces, la gran diferencia es la parte de la derecha y la parte de la izquierda, ¿sí? Entonces, en la parte de la derecha tenemos todavía nuestro cliente, pero ahora tenemos algo que se llama nuestra ventaja injusta. Nuestra causa injusta es esto que nomás nosotros tenemos que nadie más puede tener. Aquí voy a hacer un paréntesis porque, bueno, hay autores que te dicen que no existe una ventaja injusta y hay otros que sí. Entonces, en esta disyuntiva, yo soy de la opinión que no hay ventajas injustas, o sea, que todo con dinero y tiempo es alcanzable, pero una ventaja injusta a lo mejor sería esto que les digo, ya tienes el registro sanitario, ya tienes tu patente, ya tienes la infraestructura de construcción, ya tienes contratos de exclusividad, eso sería una ventaja injusta, ¿no? Y el Lean Canvas se centra en la problemática, eso es digo, la gran diferencia. Entonces, ¿cómo lucía el Lean Canvas de EasyGlove al inicio? Teníamos igual lo mismo, ¿no? Profesionales de la salud, pero ahora eran muy específicos. Profesionales de salud que están expuestas a situaciones de emergencias médicas.
paramédicos, urgenciólogos. Luego, profesionales de salud que no tienen la posibilidad económica de adquirir un equipo de alta resolución, médicos y enfermeras. Y luego, hospitales donde atienden urgencias médicas de tamizaje o información triage. Entonces, todos estos 3 segmentos eran muy parecidos, pero también pues hay variación en cada uno de ellos. Al final nosotros dijimos, ¿sabes qué? Los primeros que nos van a comprar y los que resuelven la necesidad son los paramédicos que trabajan en instituciones públicas en el centro de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, perdón. Y nuestra propuesta de valor con ellos seguía siendo igual, wearable, pero aquí nosotros teníamos un catchphrase y le decíamos, ¿sabes qué? Somos el pulsoxímetro de la gasometría. Esta eslogan tan avanzadamente médico, la verdad es que nomás ellos la entendían. O sea, si se las platico a alguien más, pues no tienen la menor idea de lo que están hablando. Y aquí se da, digamos, el catchphrase cuando estábamos platicando. Entonces, esto es algo que se da en el Lean Canvas, o sea, este enfoque de la propuesta. Y en la parte de la izquierda, lo importante es declarar cuál era el problema. Entonces, el problema que nosotros le estábamos tratando de resolver, existe un mal diagnóstico por la falta de equipo de tecnología médica. Hay pérdida de tiempo para conocer el estado del corazón. Luego, cada persona capacitada tarda 10 minutos en conocer el estado del corazón. El equipo médico es inaccesible y es muy costoso. Y en alternativas pondríamos adquirir más experiencia, seguir la guía de la AJA, utilizar un monitor de signos vitales o un desfibrilador y utilizar equipos como Bauma, estetoscopio y pulsoxímetros. Eso era lo que resolvía el problema en su momento. Entonces, para nosotros era muy curioso, pues lo más cercano en campo para un paramédico, pues era su monitor de signos vitales. Y pues no nos hacía sentido. Entonces, estas son las 2 herramientas, luego se las platico desde su punto de vista. Es importante que las conozcan en el tema de emprendimiento porque generalmente si continúan con este proceso, ayuda muchísimo a sentar las bases de todo esto que hemos platicado. Y como les digo, si ustedes los van haciendo con un poquito de disciplina y lo van guardando, pues van a ver cómo está cambiando su mente o cómo ha cambiado a lo largo de la historia su producto y su solución, ¿no? Y bueno, ¿qué teníamos que ofrecer en la solución? Pues era una parte de información confiable, que fuera simple, que fuera portátil y que fuera accesible para que lo pudieran pagar. Entonces eso era lo que teníamos que ofrecer. Ni siquiera, les digo, en la parte de la solución era un guante. O sea, cualquier electrocardiograma que fuera una lectura adecuada de la señal cardíaca, que fuera simple, que fuera portátil y que fuera accesible, podía resolver la problemática. Y ahí es cuando hace sentido esta vinculación con los chinos que les decía. O sea, el producto que nos ofrecen y la comercialización viable de ese producto en su momento, pues nos hace sentido porque dice, o sea, nosotros decíamos, pues, o sea, es esto, o sea, es otra alternativa. Y vamos por eso. Ahora, en los Key Metrics, o sea, para este momento nosotros ya habíamos terminado de entrevistar a los 600 profesionales de la salud, donde más o menos 6 de 10 entrevistados conocen el caso donde pueden tener la información del estado del corazón de una manera confiable, rápida, o sea, hacen check. 9 de las 10 personas se autoequipan, 7 de 10 no pueden comprar un equipo mayor a 10,000 pesos y 8 de 10 entiende el high level concept, que fue lo del pulsoxímetro y la gasometría. Y en la parte de estructura, le digo, es muy parecida, solamente esta va muy enfocada a la problemática cliente. Pues vamos a encontrar casi lo mismo. O sea, gastos operativos, gastos corrientes, ya los agrupé en ese momento, marketing, patentes, tasa de patentes, que es una PCT, y plataforma de app. Y cómo buscábamos que el dispositivo, pues nuestra fórmula económica, pues iba a ser, bueno, sabes que el dinero que vamos a recibir va a ser un porcentaje de la venta del equipo, un porcentaje de los accesorios y un porcentaje de consumible. Eso es la venta directa. Y aparte vamos a tener 30% de licenciamiento y 40% de la base de datos. Entonces, esos eran nuestros supuestos.
Y hasta ese momento, pues ahí vamos en el Lean Model en el Lean Canvas de EasyGlove. Entonces, no habíamos validado, bueno, no habíamos construido nada todavía de la base de datos más que estas primeras pruebas, y aún así le estábamos asignando una venta muy fuerte del dispositivo. Entonces, la realidad es que fuimos avanzando con el proyecto y pues el 40% no lo logramos, el 30% tampoco, los accesorios tampoco, pues ya nomás nos quedamos con el hardware. Entonces, pues es parte del fallar rápido, digo, toma su tiempo en dispositivos médicos, pero pues eran nuestras hipótesis iniciales. Entonces ya para acabar, digo, les vamos a compartir el contenido de cómo lo van a poder visualizar. Les voy a dar un adelanto. Les voy a dejar aquí el Business Model Canvas. Está el 1, 2, 3, como lo hemos revisado. Vamos a platicar un poquito más adelante y en las siguientes clases del plan de negocio inicial de EasyGlove y de los modelos financieros. Esto lo vamos a estar tocando en varios módulos. También les voy a dejar el Lean Canvas de EasyGlove en diferentes versiones para ver si pueden captar cuáles son las diferencias y tratar de visualizar en qué etapa de desarrollo estábamos. Y el otro que ya no me va a dar tiempo, a menos que me extienda muchísimo, o en las siguientes clases, son los pitch. Este es el primer pitch que nosotros hicimos de EasyGlove. ¿Qué es un pitch? Es una presentación en un rango de 1 minuto a 5 minutos en promedio, 10 si es muy tecnicoso, donde te prometen que si haces un buen pitch vas a poder convencer a la mayoría de la gente a que te invierta. Esa es como la promesa del pitch. Entonces, ya hasta lo hicieron verbo, hay que pitchar, ¿no? Y es una de las habilidades muy fomentadas en la mayoría de las incubadoras y aceleradoras de cualquier persona, bueno, de cualquier ramo. Entonces, así lo pueden ver. Los invito a que en este fin de semana lo vean. Así pusimos nuestro primer problema, nuestra primera solución, que éramos hoy en día, el tamaño de mercado, nuestro producto en su momento, nuestra competencia y nosotros tres. En su momento todavía éramos 3 socios, no éramos 2. Nuestros mentores, nuestro modelo de negocio era inexistente, finanzas inexistente. Entonces, esto fue parte de las primeras presentaciones en nuestra primer, digamos, término. Luego, en otra incubadora trabajamos más, entonces ya aquí se ve un poquito más estructurada el propósito, cómo hacíamos la comunicación de nuestras ideas en el día de hoy, nuestra solución. Aquí decíamos, EasyGlove es un monitor portable, confiable y accesible, que principalmente va orientada a los paramédicos con un tamaño de mercado de 11 millones de dólares. Y aquí decíamos, bueno, sí, mercado de México en México es de 11.2, pero en Norteamérica es de 260 millones y en el mundo 636,000. Nuestra solución es esa, así es como lucía en render y así es como luce en la vida real. Nuestra competencia otra vez, y ahí estábamos diciendo que ya estábamos en proceso de patente, cuál era el impacto de si podían invertir en EasyGlove y cómo íbamos a hacer dinero, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que vimos en el Lean Model Canvas y en el Business Model Canvas traducidos a una presentación, que es lo que nos va a permitir transmitir hacia los usuarios nuestras intenciones del emprender, ¿no? En ese entonces, les decía, habíamos puesto un costo, bueno, de 3,900 era el precio máximo que nosotros habíamos determinado ideal para EasyGlove, pero no nos daban los costos. Entonces, pues no nos quedó más que ofrecerlo al doble casi, que era $300 para poder tener un margen más o menos decente que nos pudiera permitir crecer. Y ya. Ese es como el pitch número 2. El pitch número 3 lo trabajamos en colaboración igual con otra incubación en Boston, me parece. Ya no me acuerdo exactamente. Pero bueno, aquí ya cuento una historia más amena. Dice, en el mundo es la primera causa de muerte. Existen más de 350,000 personas en el mundo que sufren al año y solamente
El menos del 12% sobrevive a un infarto del corazón y los primeros minutos son la hora dorada. De hecho, este es como de los pitches que fuimos a Shark Tank y lo promocionamos. Y lo mismo, ¿no? La problemática, les decíamos, es la falta de equipo médico, el mal diagnóstico, la pérdida de tiempo. En promedio se invierten de 20 a 25 minutos para un diagnóstico del estado del corazón. Lo validamos con tantos profesionales de salud. Este fue un estandarte que tratamos de transmitir muy fuerte en la mayoría de los eventos a los que fuimos y pues sí generaba impacto, pero no era tanto el enganche que generaba. La solución, la idea y la realidad, otra vez. Digo, ya estábamos por ahí en la versión 3. Ya estábamos platicando de el paramédico va, toma en una aplicación a través de inteligencia artificial y en el blockchain. Esto es en el 2016, todavía no era tan famoso todo lo de blockchain. Pues buscamos hacer un diagnóstico de las arritmias principales en una primera fase. Y la primera fase es al dispositivo, al profesional de la salud. Y ya que obtengamos la certificación de dispositivos médicos y tengamos retroalimentación, vamos a liberar una segunda fase en nuestra aplicación, es lo que mencionábamos, para cualquier persona que no sea un profesional de la salud. Ya mejoraron nuestros números, ahora ya teníamos solamente un mercado mexicano de 52 millones de dólares, más de 750,000 usuarios, que era lo que platicábamos, ¿no? En la parte de la solución y del ir al mercado, o sea, qué tan grande es nuestro mercado al año y cuál es tu tasa de crecimiento. Entonces, nosotros teníamos ya ahí documentado una tasa de crecimiento del 6% aproximadamente. En la siguiente fase, como ya íbamos a hacer a público en general, íbamos a tener nuestro modelo de rentabilidad, base de datos, pues nuestro segmento de mercado crece más. Y ahí pues inflaron los números hasta 3 billones de dólares anuales. Y pues, ¿cuáles iban a ser nuestros clientes principales? IMSS, ISSSTE, servicios médicos privados, pacientes. Entonces, así eran nuestros números. Un ahorro anual solamente en México de 4 millones de dólares. Nuestro modelo de negocio. Y ni así lográbamos levantar dinero. Llegábamos a cerca de algunas negociaciones ya con VCs, digamos, Redwood fue uno de los que casi lo logramos, pero con Redwood no les hacía sentido la relación que llevábamos con los chinos. Lo veían muy arriesgado y pues no les gustaba esa relación, entonces por el tema de la relación con ellos, no quisieron seguir con nuestras pláticas. Pero bueno, para ese momento ya estábamos teniendo intenciones de compra. Habíamos prevendido los 12, que es lo que les decía, o sea, los apartan. Y teníamos 2 usuarios. Entonces ya, otra vez. Capital de distribución. Ya buscábamos $100,000 para el desarrollo de la primera etapa y $150,000 para todo el tema de regulación. Y esto es lo que todo el mundo te dice, pon en tu presentación tus datos, siempre te van a preguntar cuáles son tus dineros y si le gustas al inversionista, ahí mismo te va a invertir. Entonces te venden toda una conceptualización de Silicon Valley en todo el mundo. Entonces es lo que les platicaba. O sea, es este segmento de Silicon Valley que todos lo tratan de replicar, pero no existe en ninguna otra parte. O sea, es un caso único y en los demás ecosistemas tenemos que encontrar diferentes formas, ¿no? Digo, lo vamos a platicar de lleno y en la última parte. Ahorita los estoy spoileando un poco del curso de financiamiento, que es lo que debemos de preparar y considero es lo más importante, y un roadmap. Entonces ya, esta es la tercera, conseguimos ahí más mentores, mejor preparado. Esta es otra. Ahí, se trabó. Entonces, lo que quiero demostrarles aquí es cómo en el proceso de comunicar de nuestro modelo de negocio, o sea, no hubo una única presentación que nos hiciera llegar a donde llegamos, ¿no? Con eSiglo, sino hubo una primera presentación fea
Y poco a poco se fue tuneando, se fueron cambiando los colores. Ahí estábamos con un proceso de identidad de la empresa. O sea, como que nos gustaba el naranja porque reflejaba el tema de los colores de Easy Glove paramédico, muy visibles, muy llamativos, ¿no? Entonces, por eso era naranja. Aquí introdujimos el modelo de negocio un poquito ya más refinado. Luego seguíamos en la tercera versión en esta presentación. Sí, ya habíamos pasado por el primer guante naranja. Y bueno, para no hacerse las más cansadas, me voy a ir más rápido en la 4 y la 5. Esta es otra presentación. Entonces aquí ya se va conciliando, vamos creciendo el equipo. Ya habíamos participado en distintos programas, concursos. ¿Qué es lo que les comentaba? O sea, la estrategia de nosotros fue donde hubiera eventos, estuviéramos para hacer conocer nuestro producto y hacer crecer nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra credibilidad. Ese era uno de los puntos más fuertes, que era uno de los puntos característicos de acertar con la solución, crear confianza en el usuario. Y ya la última, digamos, que presentamos, pues ya van a ver cómo cambia, ¿no? O sea, desde los colores, la presentación de la información, la solución. Aquí ya nosotros mostramos primero, segundo, tercer, cuarto prototipo para que vean cómo lo hemos desarrollado. De idea a realidad, pues dejo de decir un tema totalmente de discurso, o sea, se convierte en una imagen ahora ya, diría, fuerte que comunicativa. Para construir esto nos tomó 3 años, 2 años, 2 años. Aquí ya seguíamos con una aplicación ya de celular, ya hacía las primeras pruebas de recolectar la información y ya había los primeros registros en el celular. Entonces, si se acuerdan, el principio del emprendedor es seguir haciendo y seguir validando y seguir comunicando y de alguna manera poco a poco ir definiendo cuáles son sus características más importantes. Entonces ya empezábamos a desechar, ¿sabes qué? La característica del guante sí es importante, pero no es tan importante que sea naranja. Entonces podemos regresar a un color neutro. Aquí lo importante es que sea accesible, que permita la telemedicina. Seguíamos con lo de las 2 fases. Aquí ya le bajamos, creo que al número mágico, no me acuerdo. Pero lo que sí hicimos fue empezar a trabajar y a buscar aseguradoras, a hacer estudios estadísticos de las zonas donde pudieran ocurrir infartos al corazón y finalmente tratábamos de hacer los primeros convenios con hospitales. Aquí pasamos de un precio de venta, si se acuerdan, de 3,500, luego a $300, a $480. Y ahí nos mantuvimos. La realidad es que si se elevaba el precio era por un tema de financiamiento, etcétera. Pero al final, vuelvo a lo mismo, todas estas ventas se hicieron como un apartado al programa de innovación que caía en un fondo y pues eso no se gastaba y ya se devolvía en cuanto nos regresaban el dispositivo. Seguíamos con el modelo de licenciamiento de la tecnología y pues del estudio de negocio. Ya habíamos crecido el equipo. Ya éramos 2, 4, 6, 7, 10, 12 personas. 14, mira, pasamos del 2017 al 2019 a 14 personas. Diferentes mentores. Conseguimos un fondo ahí de gobierno de 3,5 millones para desarrollar la tarjeta. Y así es como se iba viendo nuestra presentación. Entonces, esta es la forma en la que nosotros contábamos el avance de nuestro proyecto. Entonces, siempre construimos una historia. Y esa es la moraleja de la presentación del pitch. Que construyan una historia, no importa sea hoy, no importa si tengan mucha información. O sea, hay un primer pitch feo. Entonces, ya con esto terminamos la parte del business y lo que nos sigue es ya muy rápido, es la etapa del Scale It. Entonces, en Scale It hay 7 fases, bueno, 7 consejos característicos
los vamos a platicar muchísimo en temas de mejora continua, pero bueno, enlista todos los trabajos que se realicen y aquí lo más importante es empezar a fijar la misión, visión, valores, organización, puestos y administración. Entonces, en esta etapa del Scale It es donde dejamos un poquito de lado las habilidades del emprendimiento y nos topamos ya más en la parte de la administración. De ahí hay que definir todos los trabajos que se realizan, roles, actividades, planeación estratégica, porque uno de los principios es empezar a delegar. Entonces, el tercer principio, bueno, recomendación es externalizar y documentar los procesos clases. Esto es relacionado todo en el outsourcing. Si no somos buenos haciendo contabilidad, es momento ya para sacarlo de nuestras actividades y buscar un despacho que nos ayude con eso o especialistas, etcétera. Hay que transferir los procesos y optimizar ya sea la manufactura, los procesos de venta o los procesos inclusive de mejora de producto como Agile y demás. 5, los procesos de medición y revisión de cuentas cuando ya empezamos más fuertemente a generar indicadores o los tan famosos Key Performance Indicators, ¿no? Que es lo mismo, nomás en inglés. Hay que hacer un esfuerzo todavía más extenuante en fortalecer la cultura, sobre todo cuando ya estás creciendo a tu equipo de trabajo. Es algo que se da día a día y que es muy fácil que al inicio se empiece a fragmentar. Entonces hay que fortalecer también la comunicación y permitirle a tus nuevos colaboradores incrementar sus responsabilidades. Esto les va a traer un equipo motivado, comprometido y también pues retado. Entonces eso hace que se queden generalmente más en la empresa. Y bueno, el punto 7, que no se da muchísimo en las empresas de México, pero es algo muy importante que hacer, es hay que fortalecer a tu equipo, o sea, hay que capacitarlo básicamente, ya sea internamente o externamente, hay que darles esa confianza. Hay pues de todo, ¿no? Hay personas que se quedan contigo varios años y después se retiran, o hay personas que han estado con nosotros casi desde el inicio, o sea, desde los primeros, ¿no? Trabajadores. Entonces, es momento ya para capacitarlos, fortalecerlos todavía más y finalmente, pues consultar con externos cómo lo estás haciendo así internamente. Entonces, todo esto, le digo, es de una manera muy rápida. Se los planteo porque es lo que vamos a ver en sistema de gestión de calidad. Entonces ya sería todo de mi parte hoy. Ya nomás les dejo que esta última etapa, o sea, el propio proceso de crecimiento cambiará tu empresa en aspectos fundamentales que harán que lo que se hizo en los primeros días resulte obsoleto en los tiempos recientes. Entonces, el tema del emprendimiento, eso es una etapa de la empresa o del mismo producto, y una vez que empezamos a consolidar, a crear el sistema de gestión de calidad, pues empieza otra etapa. Pero lo importante es aprovechar la etapa de aprendizaje, de identificación de la problemática, de la solución y todo este tema de aprendizaje del negocio. Entonces ya dejo aquí un espacio de preguntas. Ya nos pasamos media hora. Por mi parte, no, Dani, muchas gracias. Excelente. No, pues Mafer, un placer. Arturo, César, Rafa, Muchas agradezco gracias, Daniel. También por mi parte no hay más preguntas. Muchas gracias. a ustedes. Por Hasta acá, luego. por acá también todavía, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Nos vemos el Buenas martes. noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.